Y algo que quiero que entiendas en Josué, que Josué estaba confiado, porque Dios le había dicho: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Estoy confiando en la promesa que el Señor me da, estoy confiando en la palabra que el Señor me da, o lo escucho por escuchar. Josué tuvo una gran influencia en su generación. Abra conmigo por favor su Biblia en Josué 24, 29 al 31. Qué tremendo lo que el Señor va a desatar hoy con tu vida, si oyes la palabra de Dios. Josué 24, del 29 al 31, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí puedes leer muerte de Josué, ¿verdad? Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de ¿quién? Siempre Josué lo vas a escuchar con la palabra siervo. Siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Tinán Sera, que esta es el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Tomen asiento, por favor. Aún muerto Josué, la gente seguía sirviendo a Dios. Mira lo que había contagiado a Josué. No esperen que todavía yo los vea. Josué dijo: no, ahora que me muera, ¿qué va a pasar? No, el día que yo me muera, yo tengo la confianza de que este pueblo va a seguir sirviendo a Dios. Tenía una gran influencia Josué, porque Dios estaba haciendo grandes cosas a través de su vida. Estaba haciendo muchas grandes obras y él se dormía confiado. Por eso que en Salmos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando usted lee la Biblia en Josué 3:5, algo que marcó el día de hoy mi vida, mira lo que confiadamente lo que decía Josué. Josué 3:5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Josué dijo, ¿a quién dijo? Al pueblo. ¿A quién habló Josué? Al pueblo. ¿Qué les dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Te das cuenta de la confianza que tenía? ¿Te das cuenta de lo que decía? Santifíquense, límpiate, porque yo sé que mañana Dios te va a usar. Límpiate, porque yo sé que Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida. Confiadamente estaba Josué. Grandes obras como la división del río Jordán, la caída de Jericó, el día que el sol y la luna se detuvieron. Y aún así hay obras indefinidas para dictar. Josué 10, del 12 al 13. Miren, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mira lo que Dios hacía a través de Josué. Y aquí hay mucha característica de ser un buen líder. Normalmente cuando hablamos de líder es que pensamos que no, es que yo ya quiero ser responsable y quiero mandar.
Pero siempre cuando usted lee la Biblia va a saber que Josué siempre era siervo de Moisés. Aún teniendo más fuerzas que él, aún teniendo más capacidad que él, la Biblia dice que Josué era su siervo. No, es que a mí no me gusta obedecer, a mí me gusta más mandar. Hoy tiene que aprender acerca de la característica de Josué, cómo agrada el corazón de Dios. Desde el principio de la promesa se apoyó en Dios siempre y obedeció a su palabra. Recuerden que en Josué 1, del 1 al 9, el Señor le habla bien claro a Josué, pero algo le pide, aparte de que se esfuerce y sea valiente, que nunca se aparte, ¿qué cosa? Su palabra. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, pero que no se aparte mi palabra de día y de noche. Por lo tanto, Josué se representa como un gran líder ante nosotros. Aquellos que, pastor, sí, a mí me gusta porque yo tengo este talento, yo sé hacer esto. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo poder agradar el corazón de Dios? Porque es fácil hacer algo con tu talento, pero algo que Dios quiere es que tú lo hagas conforme a su voluntad. Antes de ser líder, antes de ser responsable, usted tiene que estar dispuesto a servir. Pastor, no, pero ya quiero estar en alabanza, No, usted tiene que estar dispuesto a servir. Durante 40 años sirvió Josué a las órdenes de Moisés. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Y a veces 2 domingos, 3 domingos, ya nos cansamos. Ay, ojalá que en este boletín rote, porque ya la hermana siempre ya me dice, haz esto, haz el otro. Ya, mejor otra hermana. 40 años sirviendo Josué a Moisés. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, que la Biblia lo dice como ayudante de Moisés o su siervo. Éxodo 24:13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 24:13, y te lo aclara bien. Y se levantó Moisés con Josué. ¿Qué dice ahí? ¿Así dice la Biblia? Y servidor de Jehová, dice ahí, ¿no? No. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Siempre estaba ahí Josué con Moisés. Éxodo 33:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hasta ahora hemos leído que Josué era su siervo. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba Jehová a Moisés? Cara a cara. Mira ese privilegio, hermano. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el viejo Josué, ¿te estás dando cuenta? Pero el joven Josué, hijo de Nun, que era su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En pocas palabras, Josué siempre estaba atento a lo que Moisés iba a hacer. Muy bien, voy a estar acá en el tabernáculo. Voy a subir al monte. Muy bien, Moisés, voy a estar aquí. Sirviendo a Moisés. Un joven. No, pero a mí mándame a hacer otras cosas. ¿Cómo que estar sirviendo a un anciano? Levántate con Josué y vamos. Estamos dispuestos primero a servir, antes de ser ministros, antes de ser, como los quieres llamar, responsables, líderes. Miren a Josué. Bien claro dice servidor, el joven Josué, bien claro lo dice, como para que te recalque y te abra la mente.
No es que era un anciano que no tenía nada que hacer, sino que era un joven que tenía toda la habilidad, toda la vitalidad, y obedecía las órdenes de Moisés. Incluso como cuando fue líder Josué, siempre estaba dispuesto a servir. Porque muchas veces, a veces cuando ya uno es líder, no nos gusta agarrar absolutamente nada, ¿no? Ahí hay un bombo ahí, hermano, usted agarra el bombo. Ahí hay una bandereta, hermano, usted agarra la bandereta. Ahí hay un micrófono, usted agarra. Y hermano, usted. Pero incluso Josué, siendo líder, está dispuesto a servir. Josué estaba dispuesto al servicio. A pesar de ser magnificado, Josué estaba dispuesto a servir. Josué 3:7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a ¿qué cosa? A engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré. Mira qué tremenda palabra le dice Dios. Desde este día te voy a comenzar a engrandecer. ¿Acaso Josué dijo, bueno, como yo ya soy Josué, no me pueden decir nada, no me pueden mandar nada? Dios mismo lo engrandeció, dice la Biblia, amén. Pero si usted lee el versículo en el capítulo 4, 14, miren. En aquel día, Jehová, ¿qué cosa? A Josué a los ojos de todo Israel. ¿Y qué más dice? Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Tal como dijo Dios, así se cumplió en la vida de Josué. Fue engrandecido. Pero él estaba dispuesto a servir. En una ocasión, alguien se le aparece a Josué. Y quiero que leas el 5, del 13 al 15 conmigo. Josué 5. Aún siendo magnífico, aún siendo exaltado por Dios. Josué 5. Del 13 al 15, mira lo que dice la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Está entendiendo? ¿Pero no era el enaltecido Josué? ¿O es otro Josué? Él, a pesar de que Dios lo había enaltecido, él seguía teniendo mentalidad. ¿Qué dice mi Señor de su siervo? Josué, hace un momento te ha dicho que te va a exaltar sobre todo Israel. Y es más, te ha exaltado sobre todo Israel. ¿Y tú te consideras siervo, Josué? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué quiere el Señor que haga? Él no dijo: hey, espera, yo soy magnífico también. Dios también me ha exaltado y todo sobre todo Israel. No. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere Dios de su siervo? Quítese calzado, porque el lugar que pisas es santo. Las mismas palabras que le hablaba a su siervo Moisés.
Los grandes líderes, los grandes hombres de Dios no dejan que los elogios les suban a la cabeza. Porque no hay nada más peligroso, hermanos, que te elogien. Si tú no has sido tratado por esa área, si tú no has sido tratado o exhortado por esa área. Hermana, qué bien lo hace. Ay, hermana, usted debe hacerlo. Uy, hermana, esta hermana es tremenda. Y no hay nada peor que se te suba a la cabeza. A pesar de que Josué fue exaltado por Dios, no en su casa, no alrededor, sino en todo Israel, era exaltado y temido. Cuando vino aquel hombre de Jehová, dijo: aquí está su siervo. Seamos lo suficientemente humildes como lo fue Josué, porque cada momento es un momento para servir a Dios. Pero no, pues ya el hermano me ha dicho que lo hago bien, que lo haga otro. No, todo momento es para servir a Dios. Tengo que aprovechar este momento para servir a Dios. Estoy en mi trabajo, acá tengo folletos. Que Dios te bendiga, te invito. Todo momento es un buen momento para servir a Dios. Si hablamos de la humildad de Josué, hablemos también de la confianza que tenía Josué con Dios. Josué tenía una confianza plena en Dios. 10 de los 12 espías demostraron su falta de fe. ¿Se acuerdan? 10 de los 12 espías vieron las circunstancias y dijeron: no vamos a poder. Números 13, del 25 al 28. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Esta historia la hemos leído en varias ocasiones. 10 de los 12 espías demostraron su falta de fe. Pero a pesar de la presión de grupo, porque no nos pasa que no, es que todos dicen que no son cristianos, y yo voy a decir que soy cristiano, mejor ¿y eres cristiano? Sí, a veces voy a la iglesia. Josué no se dejó amilanar por la presión del grupo, porque dijeron: son 10, nosotros somos 2, mejor hay que callarnos, mejor no hay que decir nada. Definitivamente sintió una presión, pero él estaba confiando en el Señor, junto con Caleb, porque él demostró su fe mediante su informe, como lo dice en Josué 14, del 6 al 9. Y Josué, números 14, del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos
como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cómo estaba Josué? Confiado en el Señor. Vamos a comer a estos gigantes como a pan, no se preocupen, Dios está con nosotros. Y a pesar de la pasión del grupo, a pesar que ¿cómo vamos a comerlo como pan? Si son gigantes y son así, y ellos son los que protegen esa tierra. Siempre demostraba su confianza en el Señor, así como lo demostró cuando fue a inspectar la tierra y fue como espías. Así también demostró su confianza en el Señor en la caída de Jericó. El Señor le dio las instrucciones a Josué para tomar la ciudad. Y eso lo puedes leer en Josué 6 del 1 al 5. El Señor le da unas instrucciones a Josué para cómo iban a tomar la ciudad. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto habréis durante ¿cuántos? 6 días. Espera, ¿está diciendo que 6 días tengo que hacer lo mismo? Y dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerdo de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Está entendiendo lo que le decía Dios? Todas las instrucciones que le decía Jehová a Josué, y tienes que hacer, rodearlo una vez cada día, por 6 días, y luego tienes que traer 7 sacerdotes y hacer esto, instrucciones claras. Si usted se va al versículo 27, que claro que luego lo puede leer todo completo, y Josué hizo tal como le había ordenado Jehová, pero en el versículo 27 dice algo poderoso. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Su plena confianza. Yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo sé que Dios va a hacer algo en mi familia. Yo sé que Dios va a hacer algo hoy en esa hora. ¿Qué me lleva a cabo seguir las instrucciones? Mi confianza en Dios. ¿Qué me lleva a obedecer su palabra? Mi confianza en Dios. Si yo no tengo confianza en Dios, no voy a poder obedecer su palabra. Ay, el Señor me dice que haga esto, pero yo viendo esto, no, mejor no. Su plena confianza y su fe pudieron haber llevado a Josué a obedecer la palabra de Dios. Josué 6, del 12 al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Josué se levantó tarde porque estaba cansado. ¿Está entendiendo? Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas. Se había acordado exactamente cómo Dios le había dicho, ¿verdad? Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Está obedeciendo tal
y como Dios le había ordenado. Porque ¿qué pasaría si Josué, oye, Jehová, tú me has exaltado, yo puedo tomar las decisiones, yo creo que una vuelta es suficiente y luego que vengan los ancianos? No, yo tengo que ser tal como tú me has dicho. (15) Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hasta ese momento no pasaba nada. Pero dijo Josué: yo he obedecido a Dios, y como he obedecido a Dios, sé que Dios va a hacer lo que me prometió. Griten, porque ya tenemos la ciudad. Dios me dijo que haga así, que cada día hagamos una vuelta, y el 7º día hagamos así. Ya hice tal como Dios me ordenó. Gritas porque hoy recibes tu bendición. Hoy recibes lo que Jehová nos ha prometido. Los grandes hombres de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, nos damos cuenta que no podemos poner la fe en los hombres. ¿No pasa que alguna vez nos hemos sentido confiados así? Y dice: no, más rato tu tío me ha dicho que me va a llamar, me va a apoyar así con esto. Y ya es la tarde y no nos llama. Ya es la noche y no nos llama. ¿Y qué pasó? Uy, que esto me pasó el otro, me pasó una emergencia. Como hombres de Dios, como hijos de Dios, no podemos confiar en hombres. Siempre debemos mirar a Dios. Siempre debemos mirar a Dios. Josué tenía bien claro que yo no puedo apartarme de la palabra de Dios. Nunca se apartará este libro de la ley. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditarás de día y noche. Nunca se debe apartar este libro. Nunca se debe apartar tu palabra, Señor. No puedo confiar en los hombres. Tengo que confiar en tu palabra, Señor. Tengo que confiar en tu palabra. Su éxito, sus victorias estaban relacionados con la palabra de Dios. Él no dijo: y me ayudó él, y me ayudó el otro. La Biblia dice: y Jehová estaba con Josué. Y todo el mundo sabía que Josué tenía la presencia de Jehová. Para poder tener esa bendición, para poder tener respaldo, tuvo que cumplir la ley dada por Moisés. Josué 1:7, la palabra de Dios dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, ¿qué cosa? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes qué le dice Dios? Esfuérzate y haz como te enseñó tu siervo, mi siervo Moisés. Trata de que se cumpla todo lo que dijo mi siervo Moisés. Para que se asegurase de que lo hiciera, Josué debía meditar en la ley. ¿Cómo vas a hacer algo que no sabes? Tengo que comenzar a leer lo que Moisés ha dicho, que Dios ha dicho a través de Moisés. Por eso que Dios le habla en el versículo 8 y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas, conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me pasa esto? No he leído Josué 1:8, hermano. Muchos hemos dejado de leer la palabra, muchos no estamos poniendo en obra. Y por eso que nos va como nos va.
Y por ratos la misericordia de Dios, Señor, me pasa esto. Ahí está misericordia. Pero aún Dios quiere bendecirte mucho más. Quiere que te vaya bien en todos tus caminos. Pero quiere que medites en su palabra de día y de noche. Josué fue fiel a la palabra. Recordando a las 2 tribus su responsabilidad. Quiero que leas en Josué 1, 12 al 15. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, siempre la palabra siervo de Jehová está en su boca, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Lo que hace Josué es recordar lo que ya les había dicho Moisés. Era fiel. Jehová me dijo que no me aparte de su ley, que medite, que haga como su siervo Moisés. Y tengo que hacer como Moisés dijo, tengo que hacerle recordar. Y había algo que había dicho Moisés también, acerca de separar las 12 tribus, 6 y 6. Que lo vamos a leer ahora. Renueva el pacto que se había dejado en el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal y el monte Gerizim, eso está en la palabra de Dios. Josué 8, 30 al 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. Renueva ese pacto que lo habían dejado ya. No, pero ya, ¿por qué lo vamos a hacer? Si no está Moisés, ¿cómo voy a hacer eso? Josué 8, del 30 al 35. Mira lo que dice la palabra. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Se acuerdan? En el monte Ebal. ¿Dónde edificó un altar? En el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arco del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad al monte Ebal. De manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese. ¿Está entendiendo? No hubo palabra alguna
de todo cuando mandó a Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y todas las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No se le escapaba absolutamente nada a Josué. Gerizim sería el monte de la bendición y el Baal el monte de la maldición, por llamarlo así. Media tribu daba bendiciones sobre Israel y las otras tribus, como dice en Deuteronomio 11, 26 al 32, quiero que lo lean en casa, por favor, es acerca de lo que estamos hablando. Moisés ordenó a 6 tribus que se postraran en el monte Gerizim. Moisés ordenó a 6 tribus que se postraran en el monte Gerizim para pronunciar las bendiciones de Dios, para comenzar a agradecer las bendiciones de Dios. Y lo que se otorgaría por la obediencia. Y las otras 6 tribus deberían ir al monte Baal para pronunciar las maldiciones de Dios a causa de las desobediencias. Ustedes declaren las bendiciones de Dios. ¿Y qué pasa si obedeces a Dios? Si obedeces a Dios, tal. Y ustedes van a declarar las maldiciones de Dios. ¿Y qué pasa cuando desobedeces a Dios? Eso es lo que había ordenado Moisés en Deuteronomio, como hemos leído. Y en Josué 8:33, como hemos leído, dice lo mismo. Tal como ordenaba Moisés, así también lo ordenaba Josué. Josué 11:15. Dice la Biblia que no se le escapaba ni una sola palabra a Josué de lo que Dios había dado. Josué 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Te estás dando cuenta? Tanta devoción tenía, tanto respeto a la palabra. No, mejor no hago esto, mejor hago el otro. No. Sabía que Dios luego lo levantaría como líder y tenía que cumplir lo que decía su palabra. Incluso al final de su vida, Josué animó a la nación entera a prestar atención a la palabra de Dios. Josué 23:6. Al final de sus días, Josué 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Te estás dando cuenta de lo que le decía Josué al pueblo? Que se esforzaran a que cumpliesen lo que estaba escrito en la palabra, en la ley. Voy al versículo 14, por favor. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas. Versículo 16, por favor. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrado a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceráis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Te das cuenta? A pesar de que
Ya faltaban pocos días que Josué muriera. Aún seguía hablándole al pueblo a que no se desviaran, a que siguieran adelante, que siguieran esforzándose. Romanos 10:17, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 10:17. La palabra de Dios dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos llegar a ser hombres de fe sin ser hombres de la palabra de Dios. Yo no puedo ser un hombre de fe si no vivo lo que está en la palabra de Dios. No, si tengo fe y a la hora de la hora no lees la Biblia, no estudias, no meditas, no escudriñas. ¿Y cómo dices que tienes fe? ¿Y por qué dice en Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como hombres de Dios debemos prestar atención a lo que dice Josué 1:8, que quiero leerte una vez más. Presta atención a lo que te dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Le dice lo siguiente, Pablo. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué dice? Así dice en la lectura. Ocúpate en tu lectura, la exhortación y ¿qué más? La enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías, con la imposición de las manos de presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de tu hermano. ¿Así dice la Biblia? Ten cuidado de ti mismo. Y a veces nos preocupamos en ver los errores del otro hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿A quién? ¿Está entendiendo? Si yo obedezco la palabra, ¿a quién voy a salvar? Yo mismo. Yo si obedezco la palabra no puedo salvarte a ti. Tú tienes que tener cuidado de ti mismo. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, porque yo también voy a poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Voy a poner en práctica lo que estoy escuchando.